Hola, mi nombre es Melanie Aguilar y hoy vamos a explicar un poco el contexto histórico a partir de la Paz de Westfalia, tomando en cuenta que la Paz de Westfalia fue un acuerdo que se firmó en 1648 y que puso fin a la Guerra de los 30 años. Este fue un conflicto que se dio desde 1618, ya que en Europa Central existía conflicto entre los católicos y los protestantes. Dos puntos muy importantes de la Paz de Westfalia podría ser: el primero de todos es que puso fin a la Guerra de los 30 años y fue el primer congreso diplomático moderno y trajo consigo la implementación de las fronteras. El que se cree el nacimiento de las fronteras es un aspecto muy importante para el estudio de las relaciones internacionales. Seguido de esto, pues tenemos el Congreso de Viena y la restauración de Europa. Esto se dio primeramente tras la batalla de Waterloo, que se dio en junio de 1815 y marcó la caída del Imperio Napoleónico. Entre los objetivos del Congreso de Viena pues era establecer el orden político que estaba antes de la Revolución Francesa, y entre los protagonistas tenemos a Rusia, a Prusia, a Austria y a Inglaterra, que fueron los estados que derrotaron al Imperio Napoleónico. Algo importante de resaltar es que en el Congreso de Viena pues se resalta la ideología contraria al liberalismo. Luego de ello tenemos la Santa Alianza, que fue el pacto que se firmó en septiembre de 1815, 3 meses más tarde de la conclusión del Congreso de Viena. Esto fue a iniciativa del zar Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia. Aunque la naturaleza de este pacto fue primeramente política, formalmente sus signatarios se guiaron por principios de carácter religioso, es decir, los de la religión cristiana. La Santa Alianza tuvo como objetivo primordial el mantenimiento del statu quo del absolutismo en Europa tras la caída del Imperio Napoleónico, e impedir el surgimiento y propagación de movimientos revolucionarios o liberales. Tras la incorporación de Inglaterra meses más tarde, se creó una cuádruple alianza, y de Francia en 1918 se creó una triple alianza. Se celebraron varios congresos que sirvieron para garantizar el mantenimiento del compromiso de Europa de los congresos y controlar la situación internacional. De 1914 a 1919 se creó el primer conflicto bélico global centrado en Europa, que involucró a todas las potencias del mundo. Solamente fue un pretexto para el inicio de este acontecimiento el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, en donde Rusia le declara la guerra a Austria, mientras Alemania lo hace a Francia, y se crea este juego de alianzas desencadenándose en un conflicto. En el comienzo del siglo XX, Rusia tiene un régimen absoluto. El poder del zar es suficiente para sustentar el ejército y otras decisiones burocráticas. Su economía era fundamentalmente agraria, puesto que estaba en manos de grandes terratenientes que sometían a los campesinos a un régimen casi feudal. Luego de perder la guerra con Japón en 1905, nace el descontento popular, en donde los campesinos deciden organizarse con un único fin, y este fin era el triunfo de la revolución. La Revolución Rusa se da en 1917. Es ahí en donde también surge la abolición del sistema absolutista, puesto que el ejército no tuvo la suficiente fuerza para reprimir al pueblo, y esto hizo que la revolución no perdiera su marcha. Nicolás II abdica de su puesto como último emperador del régimen zarista. Es ahí en donde Kerensky se instala en un gobierno provisional, y seguidamente Vladimir Lenin y Trotsky planean el derrocamiento de este gobierno imponiendo el régimen comunista.
Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, quien también es conocida como la Unión Soviética o la URSS. Esta creció a raíz de la revolución bolchevique que se dio en 1917, liderada por Vladimir Lenin, el partido bolchevique. Luego fue nombrado como Partido Comunista y tenía el control absoluto del gobierno soviético. Joseph Stalin siguió a Lenin como líder del Partido Comunista y por lo tanto líder de la URSS, gobernando el país durante sus 3 primeras décadas. Buenas noches compañeros, mi nombre es Angie Navas y les voy a hablar acerca de la Paz de Westfalia. Se firmó el 15 de mayo de 1648 en el siglo XV. Finalizó la Guerra de los 30 años entre Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Era una guerra entre protestantes y la Contrarreforma. Le dio lugar al primer Congreso Diplomático Moderno e inició la nueva orden en Europa Central con el concepto de soberanía nacional. Puso modificaciones en las bases del derecho internacional con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera a uno de los estados imponerse a otros. El papado dejó de ser definitivamente un poder temporal para la política y puso fin a los conflictos militares aparecidos como consecuencias entre la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Los imperios napoleónicos. Se refiere a la hegemonía de poder establecida por Napoleón Bonaparte, que nació en 1769 y murió en 1821. Esto se dio en Francia entre 1804 y 1815. Esto fue fruto de la Revolución Francesa y difunde los ideales de la burguesía en ascensión por Europa. Con la política de expansión, el imperio napoleónico se extiende por todo el continente y le da su apogeo en alrededor de 1810 y termina con la derrota francesa en la batalla de Waterloo y el aprisionamiento de Napoleón. Hablemos un poco de Napoleón. Napoleón fue un militar exitoso que ganó prestigio y apoyo popular en las guerras de Francia contra Italia y Austria en 1796 y 1797 y Egipto en 1798. Por lo tanto, es elegida por la burguesía francesa para resolver la grave crisis que se estaba dando en el gobierno revolucionario. En 1799, Napoleón perpetra un golpe de Estado que le acaba la Constitución y reemplazaba el sistema político por una doctrina republicana autoritaria, concentrándose en el poder de las manos del primer cónsul, cargo que ahora ocupa. Bonaparte participó en la redacción del Código Civil, promulgado en 1804, lo que confirma la victoria de la Revolución burguesa. El Código de Napoleón, como se sabe, influye profundamente en la legislación de todos los países europeos en el siglo XIX. El establecimiento de los principios de igualdad entre las personas, la propiedad de tierra, la herencia y la tolerancia religiosa, la secularización de matrimonio y el divorcio con algunas de las novedades de la nación. Se da una expansión del imperio napoleónico y nace de manera oficial en 1804, cuando el referéndum aprueba el primer cónsul y el emperador de Francia, Napoleón, es consagrado por el Papa Pío VII en el Notre Dame en diciembre de ese año. Coronado con el nombre Napoleón I, se
despreocupa por la consolidación de su poder y la modernización de Francia y reanudar la tradición del despotismo ilustrado. En 1812, la alianza franco-rusa se fue desintegrada por el zar Alejandro, que rompió el bloqueo contra los británicos. Napoleón emprendió una campaña militar contra Rusia, se introduce en Moscú, pero no puede negociar con el zar. Comienza una lucha de coalición contra Francia y la capitulación de París. El emperador se vio obligado a abdicar. El Tratado de Fontainebleau en 1814 condujo al exilio de Napoleón en la isla de Elba, donde huye en el siguiente año. Así finalmente se entrega a los ganadores, sé que lo mantienen en la isla de Santa Elena hasta su muerte. La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal por iniciativa de Alejandro I entre el Imperio Austriaco y el Imperio Ruso y el Reino de Prusia. Se firmó el 26 de septiembre de 1815 en París, tras la batalla de Waterloo. Los tres monarcas invocaron los principios cristianos y prometieron mantener en sus relaciones políticas los preceptos de justicia de los cristianos. Su objetivo era de contener el liberalismo y el secularismo que se había implantado en Europa fruto de la Revolución Francesa. En su pacto se comprometían a intervenir de donde fuera necesario para defender la legitimidad monárquica y los principios del absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario. Se suele confundir a menudo con la Cuádruple Alianza en 1815. Es un acuerdo internacional que se basa en el cristianismo y aunque aceptaba la adhesión de otras reales cristianas afines a esta causa, dejaba deliberadamente fuera potencias como el Imperio Otomano y la Gran Bretaña. A lo largo fue un fracaso ante las políticas dispares entre sus integrantes. Como al estallar la Guerra de la Independencia de 1821, la alianza se pronunció contra los rebeldes griegos, pero Gran Bretaña y Francia apoyaron informalmente a los griegos para salvaguardar sus propios intereses en el Mediterráneo, donde Austria y Prusia tenían acceso a poder e influencia. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, se dio en 1914 y 1919. Fue un conflicto bélico global. Ocurría principalmente en Europa, donde Alemania aceptó las condiciones del armisticio tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz. Se integraron algunas grandes potencias del mundo. Alguna de sus consecuencias fue el imperialismo, los conflictos latentes, las fuertes rivalidades, pactos entre alianzas, tensiones entre potencias y se inicia la invasión entre Alemania y Bélgica. Se da la guerra de trincheras, el bloqueo de potencias, se da una guerra submarina en la Alemania y se termina con la firma del Tratado de Versalles. La Revolución Rusa se dio en 1917 y se dio en un tiempo de 8 meses. Fue dirigida por campesinos y soldados y se cayó el Imperio de los Zares. Fue un gobierno absolutista y se dio el gobierno comunista de Vladimir Lenin. Algunas consecuencias fue que Rusia era gobernada por una monarquía absoluta. El zar tenía el poder ilimitado, la absoluta desigualdad, la nobleza, el zar y el pueblo, el monopolio de la tierra, y se daba entre mencheviques y bolcheviques. Rusia se estaba dando en una crisis económica debido a que en 1905 Rusia había tenido una guerra entre Japón y Rusia.
En 1923 se cree la Unión Soviética. Se da la Revolución de Octubre y se mueren un centenar de víctimas. Tenían un gobierno provisional por Alexander Kerensky y tuvieron varias semanas pacíficas donde se dio el exiliado de Lenin. Lenin era exiliado y llegó a Rusia. Los soviets, se crearon los soviets y permitieron gobernar. El partido de Lenin eran los bolcheviques y tenía una oratoria bastante clara de Karl Marx, que era capitalista, socialista y era dictadura de Petrogrado. Los principios eran la paz inmediata, el derecho sobre la tierra y los soviets de los comisionados. En 1924 se da la muerte de Lenin y con eso termina la Revolución Rusa. Vamos a empezar este video hablando acerca de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz que se dieron en Osnabrück y Münster, firmados el 15 de mayo y 24 de octubre de 1648. Este último en la sala de paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. La Paz de Westfalia dio lugar al primer Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Cabe resaltar que con esto se da un reordenamiento de las fronteras en Europa. Seguido de esto en la historia tenemos la Revolución Francesa. Esta se inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Este fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Se creó el tercer estado como Asamblea Nacional, el cual estaba conformado por los representantes de los campesinos, o sea, aquellos que no tenían voz, y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799, con lo que se da inicio a las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte impulsó la creación del nuevo Código Civil en 1804, un nuevo Código Penal en 1811. Durante el gobierno de el idioma francés se estableció como el idioma oficial. Este emperador buscó expandirse por toda Europa. Finalmente, para sacar a Napoleón Bonaparte de su trono, hizo falta diferentes alianzas que se dieron en Europa. Sin embargo, aquella que tuvo finalmente impacto fue la creada entre Suecia, Rusia, Prusia, Inglaterra, Austria y algunas otras potencias de Europa. Aunque fue una unión de apenas un año, logró ejercer tanta presión que Napoleón abdicó de su cargo y fue confinado a la isla de Elba. Luego de esto regresaría a intentar tomar el poder de Francia, sin embargo fue derrotado en la batalla de Waterloo. Con esto, en 1815 se convoca al Congreso de Viena. En el Congreso de Viena el objetivo era restablecer las fronteras de Europa y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. 3 meses después se crea la Santa Alianza. La Santa Alianza estaba conformada por la participación del zar Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia. Tuvo como objetivo principal el mantenimiento del status quo del absolutismo en Europa después de la caída de Napoleón, y buscaba impedir el surgimiento de nuevos movimientos revolucionarios o liberales, principalmente la represión a los protestantes. Europa tenía luego de esto una relativa paz. Sin embargo, en la historia se daban dos hechos muy cercanos.
la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Vamos a enfocarnos de primero en la Revolución Rusa. Esta empieza a darse en 1905, donde se da la primera etapa debido a la derrota de Rusia ante el ejército japonés, lo cual, debido a una mala economía en Rusia y el desperdicio de recursos en esta guerra, causó un gran malestar por parte de la población, la cual llegó con manifestaciones pacíficas al Palacio de Invierno, donde fueron vilmente masacrados en el llamado Domingo Sangriento. En febrero de 1917, las huelgas en Petrogrado se hacían masivas. Petrogrado hoy en día es San Petersburgo. Estas manifestaciones hacen que abdique el zar Nicolás II y asume a su cargo Alexander Kerensky, quien forma un gobierno provisional donde se permite el ingreso de exiliados políticos, lo cual da paso a que regrese Lenin y Trotsky a Rusia. Lenin toma la cabeza de los bolcheviques y en octubre los soviets derrocan al gobierno provisional al tomar el Palacio de Invierno, con lo que se desata una guerra civil entre el ejército blanco de Rusia y el ejército rojo de Lenin y Trotsky. Tras la guerra civil, Rusia entraría en una nueva fase de configuración del Estado y la creación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La guerra civil fue ganada por el ejército ruso de Lenin y Trotsky. Debido a esto, en 1922 se da la creación de la URSS. Finalmente, en 1924 muere Lenin y Joseph Stalin toma su lugar, llevando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la categoría de gran potencia militar, científica y económica. Todo esto pasaba mientras en Europa se daba un gran conflicto bélico, que era la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial da inicio con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austríaca. Lo asesinan en Sarajevo por parte de una organización nacionalista serbia llamada Mano Negra. La Primera Guerra Mundial finaliza con el Tratado de Versalles, un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, exactamente el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades que se daban en el campo de batalla, aún se necesitaron meses de negociación en la Conferencia de Paz de París para concluir en el Tratado de Paz de Versalles, el cual entró